Muy buenas amigos del Instituto Juan de Mariana, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi, seguimos con las entrevistas en cuarentena porque esta es la situación que nos ha tocado vivir, pero espero que a lo largo del siguiente ratillo podamos pasar un buen rato. Tenemos un amigo del canal, tenemos un amigo personal, también dejadme que os diga, hace años que lo conozco, tenemos al economista, profesor y escritor, de hecho tengo algunos libros por ahí de él, Martín Krause. Martín, ¿cómo estás? Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Aquí como todos, ¿no? Medio aburrido, con tiempo, así que podemos hablar de todo lo que quieras. Sin duda. A veces decimos que la vida va muy rápido y luego pedimos tiempo, pero quizás no estábamos pidiendo tanto tiempo, nos estamos pasando de frenada. Pero bromas aparte, en estas entrevistas intentamos hablar de la crisis que nos acecha, pero también de las ideas de la libertad y de todo un poco. Intentaremos que la audiencia pase un buen rato, que pueda aprender. Y yo creo que de la mano de un profesor y de un amigo como tú del Instituto Juan de Mariana, pues será especialmente fácil pasar un buen rato y aprender. La primera pregunta, si te parece, para ir rompiendo el hielo, te voy a hacer una pregunta un poco personal, que es, ¿qué estás haciendo en estos días de cuarentena? ¿Cómo matas el tiempo? ¿Cómo podemos, no sé, darnos herramientas para que no nos volvamos locos? Porque la verdad que cada día pasa y nos pesa un poco más. Sí, bueno, en principio debo decirte que una parte, y tal vez una buena parte de mi trabajo, continúa como antes. Es decir, yo sigo dictando clases, solo que ahora hemos pasado a tener las clases virtuales. En la Universidad de Buenos Aires tengo dos, en la Facultad de Ciencias Económicas tengo mis clases de Historia del Pensamiento Económico, y en la Facultad de Derecho mis clases de Economía Política. Así que eso sigue igual, más toda la tarea que implica durante la semana, porque les hago leer a los alumnos textos que tienen que leer cada semana y yo los tengo que ver, así que eso me tiene bastante ocupado. El resto lo aprovecho para leer algunas cosas que siempre uno tiene pendientes, y de hecho te diría que no estoy leyendo tanto como me gustaría. Escribir bastante, he estado escribiendo bastante artículos en los periódicos aquí. Uh -huh. Voy a escribir también algún artículo más de tipo académico, en cierta forma vinculado con este tema. Y después, tal vez como muchos otros, hacer todas esas cosas que siempre quedaron pendientes en la casa y que ahora hay que aprovechar y hacerlas. Así que con todo eso te digo que es bastante increíble cómo se me va el día. Y no es que no hice nada, ¿eh? Hay muchas cosas. Bueno, me gusta tu actitud y en el fondo a mí también me pasa igual, pasan los días, pasan las semanas volando. Pero bueno, entre disfrutar de la familia y trabajar, así van pasando los días y haciendo entrevistas que por favor lo disfruto enormemente. Yo sé que tu ámbito de conocimiento, sobre todo la economía, así que si te parece vamos a empezar por ahí. Hablemos de Argentina, un país que le han azotado varias crisis y parece que esta ya es un poco la gota que colma el vaso. Si te parece, empecemos analizando cómo valoras las medidas que ha tomado Alberto Fernández y si quieres también nos podrías decir cuál sería tu propuesta para salir de esta, porque si la crisis parece que será dura para todos los países, me da la sensación que en Argentina lo será aún más. Sí, lo que dices es correcto, porque aquí ya estábamos en una situación de crisis antes de que llegara la pandemia, así que tampoco es de extrañar que esos problemas existan, y de hecho los va a haber en tanto y en cuanto esto pase, y además esto los profundiza, ¿no es cierto? Porque al igual que en todos los demás países, el freno a la actividad productiva y a la actividad económica aquí también ocurre y se siente. Y eso va a empeorar las cosas que ya de por sí son malas. En este momento, obviamente, la economía está cayendo, y el tema que venía antes de que se desatara esto como uno de los temas principales para el actual gobierno era tratar de renegociar los pagos de la deuda externa de forma tal de pasárselos, digamos, para quien quiera que sea el gobierno siguiente, y no tener que hacer ahora ningún pago, digamos, de los bonos de la deuda. Esa negociación sigue, pero vaya a saber si llega algún acuerdo finalmente.
pero así todo, incluso con eso, los problemas de la economía argentina no se resuelven. Eso es simplemente como terminar la pandemia sería sacarle el problema de la deuda, un tema de que de pronto es coyuntural y todo lo demás va a seguir igual y no veo, y este gobierno no está haciendo nada para cambiar eso, sino que todo lo contrario. Viene con esa idea bien populista, peronista, keynesiana, de que acá hay que la actividad económica se reactiva a través del impulso del consumo y que por lo tanto hay que emitir, hay que gastar y así es como vamos a salir adelante. Ya sabemos cómo termina eso, tú Claro. lo sabes. Claro, lo sabemos, pero seguimos cayendo en el mismo error. Entonces, la pregunta en este caso, podemos hablar de Argentina, pero incluso yo creo que podemos hablar de Hispanoamérica en general. ¿Por qué somos rehenes de estas malas ideas? Porque a veces culpamos a los políticos, pero nosotros los hemos puesto allí. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿hasta qué punto la sociedad es cómplice o incluso culpable dentro de lo que es este amalgama de malas ideas de las que somos rehenes, o como mínimo yo lo considero así? Sí, definitivamente está claro que la última responsabilidad está allí, en los valores y las ideas que predominan en la población en general, que llevan a dejarnos en esta situación, a mantenernos en esta situación de estancamiento y de caída en niveles de pobreza cada vez mayores. Y paradójicamente son incluso aquellos sectores más pobres de la sociedad quienes más sostienen, tal vez sin razonarlas demasiado, esas políticas que nos dejan en esa situación. El caso de la Argentina también en particular, a diferencia de pronto de otros países de América Latina, es un caso en el cual además lo que ha ocurrido es que aquellas instancias de gobiernos que hemos tenido que hubieran podido mejorar la situación o cambiar el rumbo definitivamente, no lo han hecho. Han terminado en última instancia o muchas veces fracasando también. Entonces nunca hemos tenido un cambio de rumbo que diga y que convenza a todos de que bueno, ahora vamos para allá y vamos a mejorar y vamos a crecer y algo creíble, digamos, que haga que lleguen inversiones al país, etcétera. Creo que el último intento, tal vez, y ya que me llamas desde Barcelona, el último intento de un gobierno, ya que se veía que no se podía lograr ningún tipo de reforma estructural, fue, por ejemplo, intentar acelerar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. No porque eso fuera a desatar el libre comercio en forma inmediata o ni siquiera más allá en el tiempo, sino porque tal vez un tratado internacional de ese tipo puede poner restricciones al abuso del poder y al populismo que no se pueden lograr aquí, localmente, internamente, ¿no? Entonces tal vez la idea era, bueno, si el Mercosur firma esto, entonces es como que estás atado y no podés hacer todos los desastres que venimos haciendo, lo cual también es utópico, ¿no? Pero no parecía haber otra alternativa, ya que, como tú bien dices, las ideas que predominan acá en la sociedad son ideas que ya se han deteriorado mucho, ideas que te diría hasta de odio parece que hubiera odio a la riqueza, al hacer actividades y tener un fin de lucro parece un pecado, y todo eso está como metido muy adentro y bueno, y no nos deja salir de esta situación. Martín, una pregunta que quizás es un poco críptica, pero como decías, no tenemos nada mejor que hacer, estamos aquí filosofando un poco. La pregunta en este caso es, ¿hasta qué punto crees que la misma prosperidad
es culpable de esta gente que luego detesta la prosperidad. Si uno se mira la historia de Estados Unidos o la de Argentina mismo, la gente que vino a Argentina tenía mucho que perder y poco que ganar. No conocían ni el idioma, hacía meses que viajaban en barco y iban a un terreno del cual no conocían nada y levantaron el país con esfuerzo, con esfuerzo, con esfuerzo y con ímpetu. Entonces, ¿en qué momento del camino hemos perdido estos valores? O la pregunta en este caso, incluso la podría reformular, ¿estamos programados para dar por sentada la civilización, la libertad, la prosperidad, la riqueza y demás? ¿Y luego esto es incluso la semilla de la misma destrucción? Sí, un poco depende del periodo que tomes en cuenta, ¿no? Cuando ves esto en un periodo extendido, entonces claramente hay razones para ser optimista, porque si tú te pones a ver cuál era, por ejemplo, algo que yo siempre le presento a los alumnos o en las conferencias, si tú ves cuál era el ingreso por persona en el mundo en el año 1800, que era más o menos de $300 por persona, y lo ves ahora, que es de 8.000, con una enorme cantidad más de gente en este planeta, entonces uno tiene que ver que acá ha ocurrido en los últimos 200 años, que son sobre todo los años de nacimiento y desarrollo del capitalismo, acá ha ocurrido un fenómeno de generación de riqueza fenomenal. Y tanto. Pero también al mismo tiempo es verdad que hay momentos y situaciones en las cuales no ocurre eso, ¿no es cierto? Hoy tenemos las más altas tasas de crecimiento en Asia, etcétera, pero en algunos lugares, por ejemplo en el caso de Argentina, es un país estancado y decadente. Y yo creo que no es que la riqueza le haya hecho mal a la Argentina, sino que creo que fue ese estancamiento que incluso deteriora, digamos, el razonamiento que la gente hace al respecto. Es decir, este fue un país que tal vez, y creo por todo lo que he conocido de América Latina, que llegó a ser diferente por tener en algún momento un gran porcentaje de lo que se suele llamar clase media. Y si vos le preguntabas a un argentino de qué clase social era, yo creo que el 90% te decía que era de clase media. Mientras Perdona, que la verdad que sí. ¿de qué año estás hablando para ubicarnos? Bueno, yo creo que estoy hablando de la primera mitad del siglo XX. Vale. Digamos, ¿sí? Preperón, ¿no? Bueno, claro, ahí empieza el estancamiento y Claro. el deterioro. Entonces, hubo mucho primero estancamiento en eso y después deterioro. Con lo cual te encontrás en una situación en la que mucha gente que había alcanzado a ser, entre comillas, digamos, porque es difícil de definir, pero digamos clase media, en el sentido de que tenía su casita, de que podía llegar a tener su auto, de que su hijo iba al colegio y le compraba las cosas, y que su hijo de pronto tenía mucha expectativa de que iba a llegar a la universidad, etcétera. Todo eso empezó a caer, ¿no? Y yo creo que esa caída desató muchos resentimientos, que curiosamente, tal vez esto más un sociólogo lo tendría que estudiar que yo, pero ese resentimiento, en vez de ser dirigido contra el populismo que lo ocasionó, era dirigido contra el capitalismo, ¿eh? La marcha peronista, por ejemplo, ¿te acuerdas que tiene esa frase que dice combatiendo al capital? Y bueno, y eso es lo que fue perforando, digamos, en el razonamiento de la gente, y parece estar aún muy extendido y muy presente. Claro. La gente prefiere destruir riqueza, ¿eh? Es decir, con tal de que a los que le va bien no le vaya bien. Digamos, hay en el fondo también un fenómeno profundo de envidia. Y en algunos aspectos también, pero yo entiendo algunos rechazos a la riqueza, porque este es un país también en el cual hay muchos que se han hecho ricos por el privilegio. Claro. Por el privilegio de la política, o por la protección, o por el subsidio. Entonces es verdad, en muchos casos esa riqueza tiene como mal olor, pero no toda la riqueza, pero acá no, acá parece que fuera todo.
Bueno, un punto muy interesante, me sabe mal, no estamos hablando de economía, pero me gusta. Vamos a ir un poco más allá. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué punto crees que esto puede ser incluso un problema educacional? No sé si los valores de nuestros padres o nuestros abuelos, tú y yo tenemos edades diferentes, pero estoy seguro que puedes ver el cambio de educación entre generaciones. Entonces, un poco reenganchándolo con lo de antes, ¿cuándo crees que se ha perdido ese tránsito de valores? Es decir, en la vida hay que trabajar duro por esto y por esto, que parece, si me permites mi humilde opinión, que nuestros padres, la gente que nació en los 60, en los 70, se han olvidado de dar valores, entonces los millennials y la gente nacida en los 90 y en los 2000 lo dan todo por sentado y bueno, ya podemos ver las consecuencias. Sí, yo creo que eso ocurrió aquí, incluso tal vez te diría más que, por ejemplo, en un país como España, porque a fines del siglo XIX era un país de inmigrantes. Acá había un altísimo porcentaje de inmigrantes europeos, ¿no? Y el inmigrante tiene una visión claramente emprendedora. Es alguien que asumió un riesgo muy importante, que dejó lo que tenía, su familia, su casa, lo que fuera, y se lanzó a buscar una oportunidad. Y llegó a este país, y además aquellos que llegaban en ese momento efectivamente lo lograban. Perdón que te corte, aparte fue en barco, no como ahora que vamos en el avión, con el Netflix, con el wifi. Exacto. Aquí te puedo, bueno, no vamos a hacerlo, pero aquí te puedo mostrar estadísticas de la población de la ciudad de Buenos Aires, y más de la mitad de la población de Buenos Aires a principios del siglo era inmigrante, y gran parte de ellos no sabían hablar castellano. Wow. Entonces, y sin embargo se construyó una sociedad. Yo creo que, y ese espíritu es un espíritu de trabajo, porque esa gente no venía a pedir subsidios, no venía a pedir planes sociales, venía a pedir una oportunidad para trabajar. Entonces la gran pregunta, por supuesto que acá todos nos hacemos, es ¿cómo cambió esto? ¿Cómo cambió? Bueno, la verdad es que fue cambiando porque, bueno, por un lado las políticas en Argentina fueron fracasando, sobre todo a partir de la crisis de los años 30, se fue cerrando sobre sí misma, se fue estatizando la economía, y la llegada del populismo empezó si quieres, a minar, a erosionar esa mentalidad de la gente, al prometerle que acá vas a tener un papá Estado y a un líder carismático que te van a resolver los problemas, y ya no es una cuestión de que es mi esfuerzo, de que yo me la juego porque fíjate que me fui a emigrar a otro país, ahora es quédate tranquilo, nosotros te vamos a resolver los problemas, y lo único que tienes que hacer es confiar en el jefe político de este movimiento. Y eso me parece que de alguna forma fue, bueno, eso junto además con hechos tales como, por ejemplo, en esa clase media que te mencioné, el hecho de que el Estado creciera en sus funciones y en su tamaño, y se generalizaba también una idea entre esa clase media de que lo mejor que te podía ocurrir a tu hijo es que consiguiera un empleo público, porque era estable, porque nunca lo iba a perder, y eso fue generando también, ¿no es cierto? Fue debilitando ese espíritu emprendedor que tenía originalmente los inmigrantes que llegaban al país. Bueno, Martín, me encanta escuchar tus análisis y coincido y aprendo mucho. Volvamos un poco al presente, volvamos a la realidad, centrémonos en esta crisis que es muy fuerte y especialmente en países con mucha economía informal como puede ser Argentina. Entonces, la pregunta en este caso es, este es un golpe fuerte, pero es un golpe que dentro de la situación puede que nos anime a reflexionar y a dar nuestra mejor versión, porque al final volvemos un poco todos a modo supervivencia. Entonces, la pregunta en este caso es, ¿cómo crees que será el entorno post-coronavirus a nivel cultural, social, económico, que es un poco lo que venimos hablando a lo largo de los últimos minutos? Bien, sí, yo creo que eso es una preocupación para todos nosotros, ¿no? Veo muchas opiniones por allí de que lo que se viene es como un oscurantismo estatista impulsado por el temor de la gente que pide y reclama más Estado, más gobierno, etcétera,
Yo creo que efectivamente eso, bueno, sí, efectivamente eso existe, ocurre con todas las crisis, en todas las crisis siempre ha habido una demanda directa de la población de pedirle más al Estado y de que el Estado haga algo, pero no estoy del todo seguro de que eso vaya a ser algo que lo cambie todo definitivamente. Creo que también existe la oportunidad, no digo que vaya a ocurrir, de que en nuestras sociedades podamos comprender eh, todo el desmanejo que hubo anteriormente y todo, digamos así, el despilfarro que hay antes de que esto ocurra. Es decir, en muchos de nuestros países ahora la gran preocupación es la capacidad que tiene el sistema de salud público para hacer frente a una extensión, digamos, importante de los casos de coronavirus, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso, una vez que pase, ahora habrá que ver cómo se resuelve eso, ¿no es cierto? De alguna forma existe esta discusión si tiene que haber más cuarentena o menos cuarentena, etcétera, eso se discute, pero yo creo que acá está en juego, a nivel global, en cierta forma, qué modelo de reacción ante esto termina funcionando mejor. ¿Es el autoritarismo de China, por ejemplo, o es el mayor grado de apertura y respeto a derechos que hay en Suecia? Y en cierta forma eso tal vez va a inclinar la balanza para un lado o para el otro. Y habrá que ver, yo no sé todavía cómo termina esa historia. Por supuesto que me gustan más aquellas políticas y aquellas visiones que confían en la responsabilidad de los individuos y que recaen más o que permiten un mayor grado de libertad de decisión y al mismo tiempo de responsabilidad de la gente ante esta situación. Pero la verdad es que para mí también esto es nuevo, no veo que tengamos muchas experiencias previas para contrastar esto y no sé bien cómo va a terminar. Veremos. Lo que sí sé es que esto tendría que generar una oportunidad para discutir en el futuro, sobre todo la estructura, el tipo de Estado que tenemos y la estructura del gasto público. Porque ahora todos los gobiernos dicen, y no, porque resulta que el sistema de salud público no podía hacer frente. Bueno, entre otras cosas, el sistema de salud público no puede hacer frente porque, por lo menos acá en este país, por ejemplo, te cuento algunas, el Estado gasta no sé cuánto dinero en un astillero que no construye ni un solo barco, gasta en unas minas de carbón que no sirven para nada, tiene una aerolínea que pierde 700 millones de dólares al año, y así puedo seguir con 50 cosas más. Y acá la gente tendría que saber que, bueno, miren, en eso se va el dinero. Ahora ustedes querían o hubieran preferido a lo mejor que hubiera algo más de respiradores en el sistema de salud pública, bueno, pero el dinero va a otro lado. Así que, ¿por qué no revisamos todo eso? A ver lo que realmente habría que hacer. Bueno, ojalá la ciudadanía vaya tomando conciencia y, bueno, yo me autoengaño un poco como todos, pero espero que con este tipo de charlas pues podamos ayudar e inspirar un poco hacia las ideas de la libertad. Y por ahí va la siguiente pregunta. Salimos un poco de esta oscuridad, que la charla está siendo un poco difícil. Vamos a intentar dar una nota positiva. La pregunta en este caso es: ¿cómo valoras el tema de los liberales en Argentina? Porque a pesar de todo lo malo que hemos estado hablando de tu país, te puedo decir desde la perspectiva de la distancia, y yo creo que a veces está bien, que no hay tantos liberales a día de hoy que sean cancheros y que den la batalla como en Argentina. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en Argentina que tiene esta dicotomía, ¿no? Parece que cultural y políticamente y económicamente se está hundiendo, pero a nivel de proselitismo liberal, vaya, es inmejorable. Me gustaría saber tu opinión, Martín. Sí, vaya a saber esto, pero mira, sabes que no es nuevo. Esto viene de hace tiempo, pero no necesariamente habla de que tengamos, ya tú lo has dicho ahí, por el rumbo que ve que tienes el país, está claro que no necesariamente tenemos éxito en cuanto a las ideas. Bueno, pero en la televisión, en YouTube, los jóvenes, o sea, se están enganchando, ¿eh? Sí, esperemos que eso, por supuesto, tenga un impacto positivo en el futuro. Yo hasta lo veo incluso en mis clases en la universidad, Bueno. Universidad de Buenos Aires, que es la universidad pública, ¿no es cierto?, más importante aquí.
y donde yo veo claramente que ahora llegan a alumnos que vienen inspirados por estas ideas y precisamente se anotan en mi curso porque vienen a buscarlas, porque quieren aprender eso, ¿no es cierto? Y eso no ocurría tanto. Ahora veo que llegan alumnos a una materia que ya conocen a Hayek, o ya te hablan de Mises, cosas así que siempre para mí eran cosas que yo tenía que introducir en los alumnos porque no lo habían visto antes. Ahora no, ahora lo veo así. Bueno, esto logrará tener un impacto, generará, digamos, una élite intelectual, no solamente intelectual, sino en la dirección, ya sea del sector público o privado en la Argentina en el futuro. Bueno, ojalá que sea así. Si te pones a ver el impacto ahora, está claro que no lo tiene. Si te pones a ver cuáles son las ideas que predominan en este gobierno, por ejemplo, en todos los economistas de este gobierno, está claro que no tenemos ninguna influencia en sus ideas, que son más bien de tipo keynesiano progresista, para definirlo de alguna forma, ¿no? Esos son los que están ahora llevando adelante la política económica, y no ninguno, ni que se acerque a nuestras ideas. Pero es cierto que lo que tú dices de que hay mucha actividad, y no solamente mucha actividad, sino que hay mucha gente. Yo en particular estoy claramente contento de eso, porque hay mucha gente, y tú la conoces también, hay mucha gente joven. Quiere decir que esto se ha ido renovando, y que ya hay los que van a seguir esto como por 40 años más. Bueno, sí, si me permites mi opinión, yo creo que también es algo generacional. Creo que la gente nacida en los 80, 90, 2000, cuando ya empiecen a tocar cargos públicos o ser gente fuerte en el sector privado, quizás ya se puede ver un cambio cultural. Pero bueno, esto no sabremos, no podemos hacer futurología, desafortunadamente. Sí, y además algo que siempre me han preguntado, siempre esta pregunta, ¿cierto? Voy por otros países en América Latina también, me dice, pero ¿cómo puede ser? En Argentina hay tan buenos liberales. Digo, bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? También hay buenos del otro lado, debo decirte, no te creas que son pocos y que no son capaces. Entonces, también hay, ¿no? No es que están acá los liberales solos en la discusión y en el debate. Claro. Bueno, como mínimo no hay que perder la batalla por incomparecencia, hay que estar ahí y hay que batallar. Pues Martín, llevamos un buen rato hablando, yo creo que media hora o así, me lo he pasado genial, me encanta conversar contigo, y aparte, pues como decíamos antes, en estos días de confinamiento, pues uno se puede abstraer hablando con otras personas, que es realmente importante. Antes de que cierre este vídeo y demás, no sé si quisieras añadir algo. No, bueno, sí, en realidad, como siempre, yo estoy tan agradecido a ustedes, al Instituto Juan de Mariana, a vos. Todas las experiencias que he tenido han sido extraordinarias y las he disfrutado mucho, así que siempre estar agradecido acerca de la oportunidad que he tenido de poder conocerlos y de poder deshacer. Así que, bueno, muchas gracias. Cuando todo esto pase, te digo yo que en la universidad de verano nos vamos a tomar una cervecita y brindar, que yo creo que estamos acumulando todos una tensión que la tenemos que liberar de alguna manera u otra. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Yo creo que está bien hacer estas entrevistas en los que tomamos un poco una perspectiva más amplia e intentamos ver la foto general, y ojalá se acontezca este cambio y como mínimo que no se diga que no ponemos nuestro granito de arena. Y gracias también a toda la audiencia que ha llegado hasta aquí. Os recuerdo que podéis dejar un like, suscribiros y compartir, porque al final de esto se trata todo esto. Y Martín, te deseo sinceramente que termines de pasar una buena cuarentena y nos volvemos a ver muy temprano. Listo, gracias. Saludos. Saludos. Chao.